Hola, buenos días. Por parte de la materia de manejo integral de residuos 2, presentaremos este video hablando sobre las tecnologías de tratamiento de residuos peligrosos. La tecnología de plasma. En términos generales, el plasma se conoce como el cuarto estado de la materia, y no es más que nada un estado en el cual la materia está ionizada y lo que se hace es aplicar una energía a un gas o a un material. En este caso, lo que normalmente se utiliza son gases. Cuando se ionizan, lo que ocurre es que esos iones golpean a la superficie de un material y se injertan grupos funcionales que, dependiendo del tipo de gas que se utilice, promueven una mayor adherencia entre los materiales. Actualmente, el plasma puede ser una de las tecnologías más pertinentes y respetuosas con el medio ambiente para el tratamiento de residuos, ya que es una técnica limpia y eficiente. Con esta tecnología, el producto inicial es la producción de energía eléctrica y se pueden generar algunos subproductos como metanol, etanol, etileno, hidrógeno, nitrógeno, gasolina y ceras sintéticas. La implementación de la tecnología de plasma trae consigo una serie de beneficios, ya que permite la destrucción de todo tipo de residuos, incluidos los más difíciles, como son neumáticos, residuos peligrosos, residuos biológico-infecciosos, residuos electrónicos, así como residuos sólidos urbanos. Este sistema se fundamenta en un reactor con antorchas que operan a muy altas temperaturas, en las que se inyecta energía eléctrica de alto voltaje y algún tipo de gas, como oxígeno, nitrógeno o argón. Este proceso permite generar temperaturas muy altas y así obtener el estado de plasma, es decir, un gas cuyos átomos han perdido o ganado electrones. De esta manera, los enlaces de las moléculas se rompen y los residuos quedan en forma de átomos inofensivos. Posteriormente, la materia orgánica del residuo se convierte en un gas de síntesis, compuesto por hidrógeno y monóxido de carbono, que pueden ser utilizados para producir energía o combustibles líquidos. Por su parte, los residuos inorgánicos se funden en el fondo del reactor, obteniendo un material vitrocerámico que se puede destinar a la fabricación de productos abrasivos como aislantes de alta temperatura o rellenos de las bases de carreteras. A diferencia de otras tecnologías, en esta no se presentan emisiones contaminantes a la atmósfera ni cenizas, solo quedan gases simples y un sólido inerte vitrificado. En cuanto a las tecnologías de vanguardia como el tratamiento térmico de plasma, si bien existen empresas en el mercado mexicano que las promueven, actualmente solo existen a escala experimental, ya que para ello se necesita de inversión para poder contar con este tipo de tecnología y que éstas ofrezcan características necesarias que aseguren la salud de las comunidades y por supuesto del medio ambiente. En México se operó de forma experimental un incinerador de plasma en una planta de gasificación en Salinas Victoria, Monterrey, Nuevo León, pero esta planta fue desmantelada en su totalidad. En esta se buscó determinar la reducción de volumen y peso en 5 familias de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, así como la caracterización de la conversión de residuos sólidos en combustibles gaseosos y probar la generación de energía eléctrica con diferentes combinaciones de materiales de desecho. Algunos de los beneficios de utilizar la tecnología de plasma son que los componentes inorgánicos en los residuos se derriten y vitrifican en un residuo sólido y vidrioso, como roca, que es altamente resistente a la lixiviación, y los materiales orgánicos como lo son el plástico, papel, aceites, biomateriales, etc. Son convertidos en gases de síntesis con valor calorífico. El gas y los subproductos sólidos son potencialmente reciclables como gases combustibles útiles y grava para caminos, y los requisitos para la construcción de rellenos sanitarios se eliminan. Algunos inconvenientes son que existen diversas tecnologías de plasma, pero no todas tratan el mismo tipo de residuos. Así, algunos tratan residuos de forma gaseosa, otros en forma líquida y sólida, pero no gaseosa, y otros pueden tratar residuos en cualquier fase, pero sus necesidades de energía son altas. La eficiencia energética de la gasificación de biomasa con plasma varía del 75 al 80% y depende de la composición y la capacidad calorífica del material en bruto. La humedad y la materia inorgánica reducen la eficiencia.
La inyección en pozos profundos es una tecnología que utiliza pozos de inyección para colocar residuos peligrosos tratados o no tratados en formaciones geológicas que no tienen potencial para permitir la migración de contaminantes a los posibles acuíferos de agua potable. Las instalaciones incluyen un pozo de inyección típico, el cual consiste en tuberías concéntricas que se extienden varios miles de metros hacia abajo desde el nivel de la superficie hacia zonas de inyección altamente salinas y permeables que están confinadas verticalmente por estratos impermeables. La tubería más externa o revestimiento de superficie se construye con paredes sólidas, se extiende por debajo de la base de cualquier fuente subterránea de agua potable y está cementada a la superficie para evitar que el inyectado se mezcle con el entorno circundante y no llegue al acuífero. Se requiere la evaluación del sitio y la caracterización del acuífero para determinar la idoneidad del sitio para la inyección de aguas residuales. La infraestructura de un pozo de inyección profunda. En las partes de la izquierda se señala la superficie terrestre, una zona impermeable, el revestimiento de superficie, un revestimiento interno, el tubo de inyección, un anillo lleno de fluido inerte, y la parte roja rayada es la zona de inyección donde va a parar el residuo líquido, rodeado por zonas impermeables. Del lado derecho señala un calibre de tubo, la entrada del residuo líquido, un calibre anular, luego la capa freática, el acuífero superficial, un acuífero confinado y un acuífero salino. Para la descripción del proceso es importante saber que dentro del revestimiento de superficie hay un revestimiento de cuerda larga que se extiende hasta la zona de inyección. Esta carcasa se rellena con cemento hasta la superficie para sellar los desechos inyectados de las formaciones sobre la zona de inyección de regreso a la superficie. La carcasa proporciona un sello entre los desechos en la zona de inyección y las formaciones superiores. Los desechos se inyectan a través del tubo de inyección dentro de la carcasa de la cuerda larga, ya sea a través de perforaciones en la cuerda o en el orificio abierto debajo de la parte inferior de la cuerda. El espacio entre la carcasa de cuerda y el tubo de inyección llamado anillo se llena con un fluido presurizado inerte y se sella en la parte inferior mediante un empaquetador extraíble que evita que las aguas residuales inyectadas retrocedan hacia el anillo. Los residuos a los que puede aplicarse esta tecnología son compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, combustibles, explosivos y pesticidas. Sin embargo, las instalaciones de inyección de pozos profundos se limitan a una gama estrecha de residuos específicos y parece poco probable la ampliación de los permisos existentes para gestionar los desechos peligrosos. Es importante atender el sistema de pretratamiento para evitar infiltrar contaminantes a las aguas subterráneas y posibles subproductos, como pueden formarse cuando las concentraciones altas de hierro pueden resultar en incrustaciones cuando las condiciones alteran el estado de valencia y convierten especies solubles en insolubles, y el carbono orgánico puede servir como fuente de energía para bacterias autóctonas o inyectadas, lo que da como resultado un rápido crecimiento de la población y la consiguiente contaminación. Los factores que pueden limitar la aplicabilidad y eficacia de este proceso incluyen que la inyección no debe utilizarse en áreas donde podría ocurrir actividad sísmica. Los desechos inyectados deben de ser compatibles con los componentes mecánicos del sistema del pozo de inyección y el agua. Es posible que se requiera un tratamiento físico, químico, biológico o térmico para eliminar varios contaminantes o constituyentes de los desechos para modificar las características y asegurar la compatibilidad. Las altas concentraciones de sólidos en suspensión, típicamente mayores a 2 partes por millón, pueden provocar la obstrucción del intervalo de inyección. Las corrientes de desechos que contienen contaminantes orgánicos por encima de sus límites de solubilidad pueden requerir un tratamiento previo antes de la inyección de un pozo.